Hola, a continuación voy a explicar un análisis comparativo entre productividad y emprendimiento del Informe Nacional de Competitividad del 2019, 2020 y 2021 de Colombia. Para empezar, la productividad es la eficiencia de la manera en cómo se combinan los recursos para crear un producto final. Este es el determinante más importante del crecimiento económico y en general del desarrollo de los países. Desde el 2018, el Foro Económico Mundial ubicó la productividad en el centro de su índice global de competitividad. Así, las economías más productivas son a su vez las más competitivas y por esta vía también son aquellas con mejores indicadores de calidad de vida. Por otro lado, el emprendimiento es el proceso de ideación, creación y administración de empresas, es decir, es una fuente vital del crecimiento económico, de innovación y de generación de empleo en los países. En Colombia se ha reconocido la importancia de apoyar el emprendimiento e incrementar la productividad. Esto se ha materializado en leyes para el apoyo de las micro, pequeñas y medianas empresas, como la Ley 590 del 2000, la Política Nacional del Desarrollo Productivo y el reciente Nacional del Desarrollo del 2018 al 2022. Pero, a pesar de los esfuerzos, en Colombia existen barreras: uno, para la creación; dos, para el crecimiento; y tres, para el cierre de empresas. Pero el factor clave es la productividad, ya que más allá de facilitar el establecimiento de nuevas firmas, se requiere que las entrantes sean más productivas que las instaladas para que puedan no solo sobrevivir, sino generar rivalidad en el mercado. Es decir, la productividad se considera el determinante más importante del crecimiento económico a largo plazo. Las PTF es el residuo de variaciones en el producto que no se pueden ser explicadas a través de los factores producidos observables, como lo son el trabajo y el capital, ya que es una medida aproximada de la eficiencia de producción. En el informe del 2019 y 2020, la gráfica 1 presenta el crecimiento acumulado de las PTF para Colombia y los países de referencia respecto al año 2000. Para el caso colombiano, la PTF acumuló en el 2018 una caída del 16,6% frente al año base, por debajo del promedio de América Latina, que está en menos 11,8%, y de la OCDE, que está a nivel positivo del 2,1%. En el informe del 2020 y 2021, en el 2018, perdón, acumuló en Colombia una caída del 17% frente al 2000, por debajo del promedio de América Latina y de la OCDE. Esto le ha restado en promedio un 0,4% porcentual del crecimiento anual del PIB de Colombia en lo corrido del último siglo. De acuerdo con el DANE, la PTF creció en 0,45% en el 2019. Uno es una muestra de la brecha de productividad frente al promedio de los países de la OCDE para el 2000 y el 2019, así como la velocidad de reducción de la brecha. Para entender esto mejor, en el 2019, una hora de trabajo que se generó en Colombia se entabla en el 31% del producto que se generó en la OCDE, y la brecha se redujo en un 10% frente a la productividad relativa del año 2000. Respecto a esto, la descomposición del crecimiento del PIB en Colombia y los países en referencia, donde muestra el índice de complejidad económica, donde muestra que Colombia creció en promedio en un 3,8% en lo corrido del siglo. Los factores observables del producto, que son trabajo y capital, muestran que 2,0 puntos porcentuales de la variación medida del 2000 al 2018 se explican por el aporte del trabajo y 2,8% por el aporte del capital. Esto es la PTF, el indicador aproximado de la eficiencia de producción, que no solamente aportó el crecimiento de la economía, sino que en promedio restó un punto porcentual de la variación del PIB. Ahora bien, la posición promedio de Colombia en el ranking del Foro Mundial Económico muestra que la complejidad económica mide la diversidad de la canasta de exportación y de su ubicación y su ciudad. Este es el número de países que también pueden ser producidos. Colombia pasó a ocupar del puesto 58 al puesto en el 2000 al puesto 62 en el 2017, entre las 133 economías del ranking. El país, aunque supera el promedio de América Latina, aún está lejos de superar el de la OCDE. En la gráfica del 2020 y 2021 se puede observar que muestra la posición en promedio de Colombia en el ranking del Foro Económico Mundial. Este es el indicador de competencia doméstica, donde Colombia ocupa la posición del 105 entre las 141 economías frente a promedios de América Latina y la OCDE. Es decir, en América Latina no ocupa solamente, en América Latina no ocupa Colombia solamente
La canasta de exportaciones de Colombia en América Latina, Colombia solamente supera a Venezuela en el indicador de diversificación de la canasta exportadora y tiene mayor concentración de exportaciones del grupo de comparación de este informe, lejos de incluso el promedio regional. Esto se ve enfocado en un 0,32%. Pasando al presupuesto asignado de la PDP, este presupuesto se clasifica por sectores como la distribución del presupuesto para los 10 instrumentos de mayor participación. Es decir, este presupuesto se basa en un porcentaje de agricultura, un porcentaje de comercio e industria, un porcentaje de educación, de las TIC, también un presupuesto de extensión agropecuaria, becas doctorales, vivencia digital, apps, fondo emprendedores, créditos agropecuarios, entre otros. Tenemos en el informe del 2020 y 2021 una red de productos de exportación y complejidad perspectivas de las exportaciones colombianas, donde se muestra el petróleo, el carbón, el petróleo refinado, el café, las flores. Este espacio de Colombia no solo muestra como su baja sofisticación y diversidad, sino que también sugiere una dificultad para reasignar factores de producción entre sectores ante choques externos y fundamentalmente para avanzar hacia una mayor complejidad de las exportaciones. Ahora, frente a la demografía y la dinámica empresarial, la riqueza de los países es una buena medida de la tasa en las cuales sus habitantes deciden emprender. Esta relación no solamente es necesaria, no es necesaria la esperada. Cuanto más rico es un país medio por su PIB per cápita, más baja tiende a ser su tasa de creación de empresas, ya que la razón es que los países ricos ofrecen salarios reales y las personas no necesitan de un autoempleo. Respecto a esta gráfica, tenemos el monitor global de emprendimiento, las GEM y las tasas de actividades empresariales, las TEA. En general, los países con TEA más altas son los menos competitivos a nivel mundial y los menos ricos. Se nota que Colombia es el séptimo país entre 54 países con la mayor TEA en el reporte global del 2018 al 2019. Ahora bien, esta gráfica evidencia la relación inversa entre el PIB per cápita y el autoempleo. Se evidencia que Colombia es casi el mismo nivel de riqueza promedio de América Latina, pero tiene una tasa de autoempleo más de 10 puntos porcentuales superior de 40,7% a versus 51,2%. De acuerdo con la relación descrita por la línea puntuada, se esperaría que la proporción de ocupados en autoempleo en el país fuera aproximadamente 17 puntos porcentuales menor a la observada. Esto es cerca del 34%, ya que en el recuadro, en el gráfico muestra que Colombia y las economías con mayor tasa de autoempleo está dentro de los 168 países analizados. Es decir, la tasa de autoempleo en Colombia es más alta de lo que se espera dado su nivel de desarrollo. Este país supera 11 puntos porcentuales de la tasa media de América Latina y está 13 veces más que la OCDE. Esta gráfica hace una relación entre Grecia, ya que es el país de la OCDE con mayor nivel en este indicador, ya que muestra la proporción de autoempleados, que es del 34% de sus ocupados totales frente al, frente al 51% que es en Colombia. Acá también muestra que Colombia fue el sexto TEA más alta. Colombia, acá también se evidencia que Colombia fue el sexto con el TEA más alta. Sin embargo, esa es la actividad emprendedora que explica más del 90% por motivación. Es decir, ganarse la vida porque los trabajos están escasos. Lo anterior, junto con el alto nivel de desempleo estructural de Colombia, está relacionado con el elevado, está relacionado con el autoempleo. Los únicos países, digamos, que se pueden comparar con tasas similares a las de Colombia es Tailandia y Perú, ya que exhiben una tendencia creciente y consiste en el promedio mundial, mientras que Colombia está en el 2019, mientras que Colombia estaba en el 2019 casi en el mismo nivel del año 2000. Frente a la distribución, frente a la distribución, en el anillo exterior está la descomposición promedio de la OCDE
En Colombia, las empresas formales más pequeñas son, digamos, las que se consideran con aquellas que tienen 9 o menos empleados, ya que genera 4 veces menos empleo formal que sus pares de la OCDE. Como se observa en la gráfica 7B, esto es el 94,5% de las empresas formales colombianas que genera el 7,5% del empleo formal total del país, mientras que en el de la OCDE un porcentaje menor de empresas pequeñas, ya que genera un 30,5% de empleo formal. Ahora bien, frente a las empresas grandes, en la clasificación de la gráfica 7B son aquellas con 50 o más empleados, ya que se tiene que Colombia tiene solo el 1,2% de firmas que generan el 66,5% de empleo formal, versus el 48,4% que en promedio general es el 1,3% de las firmas de más de 50 empleados en países frente a la OCDE. En materia de informalidad, de informalidad empresarial, se estima que Colombia no cuenta con registro mercantil del 60% del total de las firmas, y de acuerdo a la encuesta de los micronegocios del 2019 del DANE, el 88% de los micronegocios ni siquiera llegan a llevar registros contables. Esto se debe al cruce de la base de datos de empresas registradas de las cámaras registradas en las cámaras de comercio y empleados con aportes de seguridad social. Se tienen en cifras gruesas más de 4.000 empresas que generan la mitad de empleo formal, no público del país. Esto se tiene que más de, en Colombia, el 1,2% de las empresas registradas genera el 66,6% de empleo formal, mientras que el 94,6% genera solo puestos de trabajos informales. Esto se tiene que la menor productividad de la empresa podría estar vinculada con un menor crecimiento durante un ciclo de vida. Las empresas colombianas tienden a permanecer más pequeñas, lo que dificulta la inversión, la difusión de conocimiento y la capacidad de acumulación de capital humano. Para finalizar, frente a las economías avanzadas en Colombia, se tiene que, uno, las empresas jóvenes crecen menos, dos, aquellas tienen baja productividad y tienden a ser menos probabilidad de ser reemplazadas por empresas nuevas, y tres, hay una concentración mayor de las empresas viejas, pequeñas e improductivas. Como recomendación, la acción pública tiende a diseñar una política pública de emprendimiento comprensiva que difiérese a la política para la generación de ingresos de la productividad del crecimiento empresarial. Gracias.